Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un episodio más del podcast de Sanar. Esta vez preguntando a los especialistas en fisioterapia qué es Regenera. Nuevamente yo con esta tendencia a asociar al uso de las palabras cuando hablamos de Regenera, tenemos el gusto de que ahora en Sanar se encuentre integrado Regenera y nuevamente me acompañan aquí los fisioterapeutas Guillermo Camacho y Rubén Montoya para platicarnos un poco de qué es Regenera. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan por escuchar este podcast. Regenera es un proyecto personal, no es un concepto ni una forma de tratamiento, el nombre que le dimos nosotros al proyecto. Y nace precisamente porque hace varios años, probablemente hace unos 8 años, yo tenía quizá un par de años de egresado apenas, unos 3 años dentro de toda la inquietud de lo que uno como fisioterapeuta puede hacer y abordar, y sobre todo cuando sales al mundo profesional y a ejercer y todo, y te topas con que eh, quieres hacer más cosas y hay algunas que ya no te tocan, claramente, Sí. y hay otras que sí te tocan y que no exploras, que uno no llega a desarrollar. Entonces, precisamente en esta búsqueda de a dónde puedo llevar mi profesión, recuerdo que estaba en la página de la Asociación Americana de Terapia Física, que es por cierto una institución bastante representativa en términos de fisioterapia, porque entre otras cosas, pues han ayudado mucho con temas de investigación y con temas de crear protocolos y otras cosas, ¿no? Y ellos están muy bien estructurados en ese sentido. Y en la investigación personal y que hacen a veces en las páginas de internet y viendo qué hay de nuevo y todo lo demás, yo recuerdo que entré a una sección donde hablaban de la rehabilitación regenerativa. Ok. Y la rehabilitación regenerativa es algo que no está tan explorado aquí en México. Hoy por hoy ya está un poquito más conceptualizado porque nos lo hemos pasado hablando de eso. Sí. Y sobre todo por la necesidad. Y consiste precisamente en la conjunción de lo que hace un médico que aplica un tratamiento con biológicos, sea lo que sea, sean células mesenquimales, conocidas como células madre, PRP o algunas otras cosas, y ese tratamiento con la fisioterapia. Y la cosa es que cuando hablamos del sistema musculoesquelético, es muy importante que estos tratamientos vayan acompañados de la fisioterapia, porque la fisioterapia finalmente va a ser lo que le dé el, el- el apoyo al biológico, a lo que se haya inyectado o a lo que se haya colocado, para diferenciarse, madurar y para llegar a mejorar las condiciones del tejido. Y ya está Ujú. muy bien respaldado y comprobado por investigación. Entonces, yo entré y pues me puse a investigar del tema y me dediqué hasta cierto punto me comprometí a hacer eso acá en México. Y en el camino pues conocí a varios médicos, uno de ellos el doctor José Luis Carrillo con el que trabajo en Querétaro, que es pionero de la medicina regenerativa y muy orientado a la ortopedia, porque los tratamientos celulares pues se aplican en distintas áreas y distintas especialidades de la medicina, pero tiene cada uno su punto de complejidad, y la ortopedia pues es otra cosa y otro mundo. Entonces, eh, creando este proyecto y pensando en eso, el nombre, el primero que se me llegó a la mente pues fue ponerle Regenera. Bien, Guillermo, yo estoy muy contenta como Sanar, que Regenera está aquí. Es decir, todo esto que haces en Querétaro hoy día es una solución que ofreces de tratamiento a quienes estamos aquí en Cabo. ¿Cuáles son esas opciones de tratamiento? De entrada, si tienes una cirugía, por ejemplo, y estás en un proceso del que te tienes que recuperar porque hay dolor, porque estás inflamada, es un momento crucial, ¿no? Para acudir con nosotros, acudir a fisioterapia. También muy importante, si
estás acostumbrada a cierto tipo de actividades y notas que algo de las actividades que hacías en tu día a día ya no lo puedes hacer porque hay dolor, porque sencillamente ya no puedes mover más, este, porque hay inflamación o cualquier tema de ese tipo, es momento de consultar a fisioterapia. También cuando hay diagnósticos muy específicos, si esto te llevó a una consulta con un médico especialista de cualquier especialidad y hay un diagnóstico que te esté restando funcionalidad o que te provoque precisamente no poder hacer ciertas actividades, es momento de acudir al fisioterapeuta. ¿Qué es lo más común? Pues bueno, que tengamos diagnósticos o cuadros con afecciones en tendones, que ocurre muy comúnmente en el hombro, desgarros musculares, que le ocurre a deportistas cuando hacen un estiramiento excesivo del tejido muscular, o lesiones que llegan ahí a complicarse, en fracturas, en esguinces, en todos estos cuadros. La fisioterapia no solamente es una excelente herramienta, sino que es una herramienta necesaria para tratarlos. Ok, porque cosas que se nos han hecho comunes, como lo mencionábamos en el podcast anterior, ¿no? Claro. Que, es que tengo el dolor de ciática y mi mamá lo tenía Claro. y entonces vamos a los analgésicos. Todos estos son casos en los que yo debería, me sirve acudir a fisioterapia. Sí, desde luego, y esos son los más comunes. Como tú dices, la asiática tiene una prevalencia bastante importante. La asiática conocida como la Ujú. afección al nervio ciático, ¿no? Claro, y me diagnostica mi mamá, hace cuenta, estamos tan, Sí, tan mal acostumbrados a sí, informarnos que nos resignamos a ello, ¿verdad? desde Muy luego. bien. Y habrá los más complejos en los que también, y que no sean tan comunes, en los que también se pierde funcionalidad y que el paciente otra vez percibe que ya no hay nada más que hacer. Pues bueno, siempre tenemos algo que hacer y hay Ok. herramientas muy interesantes que tenemos hoy en día en fisioterapia para sacar este tipo de cuadros. Entonces, si yo identifico un dolor, no tengo que resignarme a ese dolor. Y si yo identifico que hay cierto deterioro en algo que ya no logro hacer de la misma forma que antes, Así es. es el momento. Pérdidas de movilidad, Ya. hay lesiones muy específicas las que ocurren por eh, eventos traumáticos, alguna Sí. cuestión así, adelgaza un brazo, se pierde la fuerza, se queda sin mover y todo. Y lo común es pensar que no hay nada que hacer y en fisioterapia hay varias herramientas que pueden ayudar. Perdón que te interrumpa, Guillermo, porque alguna vez vi un video ahí que estabas tú muy satisfecho de un paciente cuyos logros mostraste caminando en unas barras y yo lo veía que caminaba con dificultad, pero seguramente es porque no vi el antes. Claro. Y mi pregunta específica es, si yo acudo a un tratamiento donde se me aplica este biológico o los que haya, necesito darle el seguimiento, es decir, eso es lo que la fisioterapia hace, potencializar el efecto de eso que haya decidido yo aplicarme. ¿Así lo Eh, entendí? sí, en efecto, y como tú dices, pues sí, hay ocasiones en las que uno ve la evolución de los pacientes y estando nada más enfocado en el presente, uno quisiera que mejoraran más, pero viendo la retrospectiva del paciente, pues es a veces abismal la diferencia de cómo llega, cómo está en ese momento, en términos de función y de dolor y de otras cosas. Entonces, sí, en efecto, eso es lo que hace la fisioterapia, de alguna forma potenciar el tratamiento. En general, aun cuando no se aplican tratamientos de células madre ni tratamientos con ortobiológicos, la fisioterapia tiene esa característica y esa cualidad de marcar un antes y un después en la vida, en términos funcionales, en la vida del paciente. Porque, en efecto, por ejemplo, si estoy pensando en el paciente que me estás diciendo, si creo que es el mismo que estoy pensando, es un paciente que, como platicábamos en el podcast anterior, tiene una enfermedad con un nombre que cuando tú lo investigas en internet es una enfermedad que no tiene una cura. Ahora, Ujú. cuando hablamos de que no tiene una cura, estamos hablando desde la medicina con las herramientas de la medicina, porque ese paciente no se le puede operar para hacerle algo muy No específico es que quite candidato. la enfermedad. Sí. Pudiera ser candidato para algunas cosas que van a mejorar su situación o su circunstancia hablando quirúrgicamente, pero no le van a quitar la enfermedad con ese nombre. O sea, él va a seguir padeciendo la enfermedad que tiene ese nombre.
¿no? Sí, Sin embargo, en términos de función, en términos de poder mover, hacer cosas, el paciente es muy distinto y es otra cosa. Llega con nosotros, es un paciente que llega en una silla de ruedas, llega en una postura así, con sí, los brazos así, sin poderse sí. parar, sin poderse Bastante mover, complicada, sí. muy, muy rígido. Y precisamente lo que hacemos en fisioterapia pues fue enfocarnos en esta parte funcional, tomando en cuenta el padecimiento que tiene y el tratamiento que recibió, porque recibe un tratamiento con ortobiológicos en las caderas, se hace como una especie de microcirugía para entrar y hacer el abordaje y todo. Y nosotros teniendo el conocimiento de tipo de tratamiento que tiene y lo que no se puede hacer, este, por ejemplo, yo no le podría poner una compresa caliente, que es algo que se hace muy comúnmente en la fisioterapia, Y qué hacemos en casa, ¿eh? y que se hace en Y qué casa. hacemos en casa. Yo sí le pregunto a mi mamá, a mi tía me va a poner una compresa y no sé qué estoy haciendo de Correcto, y entrada, hay ¿no? Sí. tratamientos en los que eso puede ser, si no perjudicial para el paciente, por lo menos sí disminuir la potencia del tratamiento inicial, de lo que hizo el médico. Oh, mira. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en el tratamiento de esos pacientes. Y ya una vez que el paciente lo recibe como un tratamiento médico, nosotros nos encargamos de que eso se convierta en función, en funcionalidad. Y pues para ello contamos con distintas herramientas. Nosotros, ahorita ya Rubén nos platicará un poquito más de eso, pues nosotros atendemos a pacientes, primordialmente pacientes con diagnósticos ortopédicos y neurológicos. Hay otras áreas que claro que se van abordando, pero nosotros nos enfocamos solamente en estas dos. Es decir, personas que vienen con dolor o Sí. personas que vienen con lesiones, accidentes, cirugías, todo lo demás. Está muy estigmatizado o probablemente yo lo ignoro, honestamente, pero cuando nos hablan de cuestiones neurológicas, entiendo, así lo percibo, soy muy honesta, como que no hay nada que hacer. Incluso cuando van a ir con el neurólogo, siento que es para dar un diagnóstico y saber qué es lo que le pasa y nada más. Y lo digo con experiencias familiares, seguramente, pues es muy amplio. ¿Y de qué manera regenera la fisioterapia atiende estos padecimientos neurológicos, Rubén? Bueno, entendamos que obviamente no hacemos magia, todo se basa en mucho en los pronósticos, que bueno, el pronóstico médico puede decir una cosa, pero en fisioterapia vamos realizando acciones. Lo primordial es que el paciente pueda realizar algún tipo de movimiento, eh, de, no hablamos de ser independientes, pero de tener la capacidad de lo que llamamos un movimiento activo, de algún segmento, una extremidad, que le permita empezar a retomar control de la entidad del corporal, pues, Sí, pero todo se basa en que una serie de pasos en cuanto a que la persona realice un determinado movimiento, que nosotros facilitemos ese movimiento mediante la enseñanza de patrones previos, como cuando pues uno empieza a aprender a caminar ok, desde muy pequeño, pues se empieza por ciertos gestos o patrones con las manos, con los pies, ok. que el control de tronco, empezar a tomar posturas para después preparar, como quien dice, a la marcha. Pues nos basamos en algo parecido, en el hecho de que pues debe de reentrenarse estas funcionalidades, se deben de enseñar ciertos patrones que nosotros vamos facilitando, obviamente mediante llevando un control y facilitándole al paciente pues no ver la montaña entera o no ver el hasta dónde debo de lograr eso y que actualmente se sientan abrumados porque no están muy lejos de lograr eso, pues nosotros buscamos o facilitamos objetivos totalmente alcanzables para ellos que les hagan ver que existe esa posibilidad, Claro. no dándoles la esperanza, pero finalmente a ver que, Brindándoles hacia dónde. alternativas, brindándoles Ajá. alternativas, es cierto, a soluciones que se tendrán que trabajar y que serán un proceso, pero que existen y que están ahí, y que hay especialistas y que están aquí en Cabo
con todo este conocimiento, con toda esta experiencia y con todo este background que tienen, que ya lo han aplicado en otros estados y que hoy están aquí disponibles para nuestra audiencia, para todos nuestros pacientes, ¿no? En medicina regenerativa, ¿qué puedo encontrar? Así como ahora que está aquí Regenera, ¿qué hay en el menú? Que pudieras tú platicarme un poco más de este proyecto en específico para que todos quienes nos escuchan sepan que pueden acudir a nosotros y que les podemos brindar esto. Claro, bueno, afortunadamente ya llevamos un tiempecito trabajando con este proyecto. Como tú decías, son alternativas que cuando uno utiliza esa palabra alternativas en la medicina, casi en automático piensas en la medicina alternativa Sí, sí, y ya te lleva a otros lados, ¿no? sí, Afortunadamente, la metodología a la que nos hemos decantado y lo que nosotros llevamos como un pilar siempre para revisar a nuestros pacientes, para atenderlos de la mejor manera, son formas y son protocolos que están comprobados, o sea, que tienen evidencia no son científica, experimentales. no son experimentales, no es algo que nos saquemos de la manga, ni son empíricos, ni nada por el estilo. Son cosas que están Comprobadas. 100% probadas. Bien. Esa es una. Y la otra es que no estamos nosotros fuera del sistema de salud como debe estar establecido. La fisioterapia hoy por hoy está considerada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los pilares de la, de la salud de las personas. Uno de los pilares es la farmacéutica, otro pilar la cirugía y como uno de esos pilares está también la La fisioterapia. fisioterapia. Por sí misma, como platicábamos en el episodio anterior, pues es una carrera independiente, pero que no está separada de las ciencias de la salud, de ese clúster, digamos, donde está la medicina, la odontología, la psicología, la nutrición y todo lo demás. Que si queda fuera, quedan fuera cosas como, y no es por demeritar ni llevar a menos a otras profesiones, pero sí quedan fuera cosas como la quiropraxia, quedan Ok. fuera cosas como incluso la osteopatía, que hoy por hoy en España ya se considera una pseudociencia. Sí. Este, no quiere decir que no tenga efectividad, sencillamente no como profesión, aunque pueden tener muy buenas herramientas, pero Pero como lista. profesión no están dentro de lo que legalmente se le puede ofrecer a una persona. Sobre todo en España. España ya está muy bien penado practicar y publicarse uno practicando cosas así. Entonces, hablando de Regenera como, como un proyecto, Regenera precisamente nace desde lo que platicaba hace un momento, desde llevar a la fisioterapia a lo que más podamos tener alcance y a las mejores herramientas que pueda tener el fisioterapeuta en el caso de nosotros para atender estos dos tipos de pacientes, los pacientes ortopédicos y los pacientes neurológicos, o los pacientes de trauma también, que vienen junto con pegado a veces, ¿no? De la ortopedia. Y, y bueno, dentro de esto tenemos nosotros el uso de herramientas, como mencionaba, Recursos. ajá, que son recursos, pero lo más importante, lo que siempre hemos tenido nosotros como un punto clave en Regenera es el conocimiento y la actualización como medio de atención al paciente, porque Ujú. es es una cosa bien importante entre nosotros, entre colegas, entre pares, estar muy bien actualizados, de tal modo que lo que se hace en rehabilitación no sea algo que se puede replicar en casos, que se puede hacer en casa, por el hecho de que muchas veces el paciente se va con esa impresión, bueno, yo voy a fisioterapia y en fisioterapia me hacen ejercicios o en rehabilitación me hacen ejercicios, pero esos ejercicios yo los puedo hacer en casa. Entonces sí, si bien es importante, a lo mejor me estoy alargando un poquito la pregunta, pero si Adelante. bien es importante conocer o saber qué pudiéramos o qué cosas tenemos para ofrecer, creo que lo más importante es ver eh, cuáles soluciones podemos dar nosotros desde un punto de vista profesional
para que una persona salga rápido adelante del padecimiento que tenga en estas áreas, ¿no? En la ortopedia y en la neurología, que le resten funcionalidad, que le causen dolor, etcétera. Entonces, eh, la invitación sería esa, sería que Claro, si hay un cuadro sí, parecido o similar, acudan a un lugar donde haya profesionales que lo traten y que tengan eh, esa visión. Y claro que ya, yéndonos más directamente a la pregunta, pues sí contamos con todas las herramientas con las que típicamente se suele contar en una clínica, digamos, convencional de rehabilitación. Se hace uso para no irnos a los fármacos y para no acudir a la cirugía, se hace uso de los elementos que nosotros les llamamos medios físicos, ¿no? Que son la electroterapia, que son el ultrasonido terapéutico, el láser, las ondas de presión radial, entre otras, ¿no? muy bien, excelente. Eh, como sabes, yo me dedico más a estudiar la compleja conducta humana y el mejor de los casos de estudio para mí soy yo. Entonces, pues quiero invitar a la audiencia eh, a que revisemos, porque justo le decía yo ayer a Guillermo y se lo mencioné antes a Rubén, pero lo digo así como quedito, lo digo como de broma, lo dejo como Mm, un comentario, ay, estoy padeciendo una rodilla, pero sucede que ayer que me pregunta Guillermo, ¿qué te pasó? Mi primera respuesta fue, no sé, y luego recapé dije, no, sí sé. Y sucede que fue hace 15 años. Y entonces es como golpear un vaso de cristal con una cuchara y digo, ay, no se quebró. Ay, no se quebró. Le voy a dar un poquito más. Le voy a dar un poquito más. Y yo sí quiero invitar a que no quebremos el vaso. Es decir, mm, antes de, porque ayer le decía a Guillermo, pero yo creo que ahora sí ya voy a ir a hacerme esa resonancia, este, porque pues es así como me comporto. Y seguramente muchos de los que nos escuchan notarán que así actuamos. Entonces, mientras sigamos, ay, es que aguantó, se volvió a acomodar la rodilla. Luego le digo a Rubén, luego paso con Guillermo, mm. luego como que aguanto un poquito más, seguramente me estoy poniendo en mucho riesgo. Entonces, pues ahora, afortunadamente, aquí en el Centro Integral Sanar, está Rubén, está Guillermo y además de otros fisioterapeutas que tenemos, y está Regenera, con esta opción de medicina regenerativa, de fisioterapia, como lo decíamos en el episodio anterior, para jóvenes, para adultos mayores, geriátrica, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que sí se puede hacer, salvo contadas excepciones, supongo, y para eso pues contamos con muy buenos especialistas. Actualmente contamos con un equipo de traumatólogos que Ya, esperamos estén viniendo a incursionar a hacer estos claro. procedimientos y con los que, Lo que hacen ustedes es acompañar a ese tratamiento que haya hecho el especialista médico, ¿sí es correcto, así? derivarlos cuando es necesario Derivarlos. y el traumatólogo, que es el especialista en esos casos, sea quien lo realiza y nosotros regresar al paciente para ver cómo darle evolución a esos procedimientos. Darle seguimiento y Exactamente, continuidad para tener el efecto que se espera, ¿verdad? El resultado que esperamos. correcto, Muy bien. así es. Bueno, pues les iremos haciendo saber a la audiencia más sobre los servicios que están ahora al alcance de la mano. Y si tienes alguna de estas situaciones, no dudes en buscarnos, síguenos en redes sociales, ahí encontrarás más información. Sanar MX, Regenera. Regenera.cabo, esas son las redes sociales. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.